Los niveles dimensionales solo se pueden explicar a través de la música y las armonías. Un piano tiene 8 teclas blancas de do a do, que es la octava común, y entre esas están las 5 teclas negras. Las 8 teclas blancas y las 5 teclas negras producen todos los sostenidos y bemoles en la llamada escala cromática, que tiene 13 notas, por lo que de un do a un siguiente en realidad hay 13 pasos, no solo 8. Ahora, y con eso en mente, hay que entender las ondas senoidales. Ellas son las que corresponden a la luz, al espectro electromagnético y a la vibración del sonido. En la realidad en la que estamos, en toda ella, cada cosa se basa en ondas senoidales. Todo en esta realidad es una onda senoidal o cosenoidal. Lo que hace una cosa diferente de la otra es la longitud de onda y el patrón. Entonces, la longitud de onda determina la dimensión. Los niveles dimensionales no son otra cosa que rangos de longitudes de onda. La única diferencia entre esta dimensión y cualquier otra es la longitud de su forma de onda básica. Es justo y muy parecido a cómo funciona un ordenador a través del Internet. Podemos viajar y captar ondas de longitudes diferentes. Entonces se va obteniendo imágenes distintas, información diferente. Es lo mismo para los niveles dimensionales. Si cambiáramos de longitud, de onda, de nuestra conciencia, y al hacerlo cambiáramos los patrones corporales a una longitud de onda distinta a la de este universo, desapareceríamos literalmente de este universo y apareceríamos en aquel con el que nos sintonizamos. Veamos ahora algo que se llama la geometría sagrada de la flor de la vida. Se le llama flor no solo porque parece una flor, sino porque representa el ciclo de un árbol frutal. El árbol frutal produce una pequeña flor que pasa por una metamorfosis y se convierte en una fruta. La fruta contiene dentro una semilla que cae al suelo y entonces se convierte en otro árbol. La semilla de la vida está ubicada en el centro de la flor de la vida en los 7 círculos interconectados. El árbol de la vida, el que muchas personas han pensado que se originó con los judíos, pero que no fue así. La cábala no es el origen del árbol de la vida. De hecho, el árbol de la vida no pertenece a ninguna cultura, ni siquiera a los egipcios, quienes tallaron el árbol de la vida 2 series de los 3 pilares de Egipto, tanto en Karnak como en Luxor, hace aproximadamente 5.000 años. Está más allá de cualquier raza o religión. Es un patrón que está ligado íntimamente con la naturaleza. Así que si tenemos un árbol, después una flor, después una semilla, y si es que existe un paralelismo entre esas geometrías y los 5 ciclos de un árbol frutal de la tierra, entonces la fuente del árbol tendría que estar contenida dentro de la semilla. En la geometría sagrada existe un patrón que se ve así. Esta se forma cuando los centros de 2 círculos con radios iguales son colocados uno sobre la circunferencia del otro. El área donde se cruza forman la vésica de Piscis. Esta configuración es una de las más predominantes e importantes de todas las relaciones en geometría sagrada. Lo que mucha gente no sabe es que cada línea en el árbol de la vida, sin importar que tenga 10 o 12 círculos, da la medida, o bien de la longitud o del ancho de una vésica de Piscis en la flor de la vida. Todos tienen proporción áurea. ¿Cómo es la construcción de la semilla? De la nada surge una geometría, un círculo perfecto. De él surge la vésica de Piscis. Después de ella,
Los pasos siguientes consisten en dar la vuelta alrededor del círculo original, hallar el punto de intersección entre el círculo acabado de crear y el círculo original, y crea un nuevo círculo centrado en este punto. Estos 7 pasos de este proceso simbolizan los primeros 7 días de la creación. De la semilla nace el huevo y surge a partir de la intersección de 6 círculos externos. Desde ahí, y añadiendo 6 círculos más, nace la flor de la vida. Este patrón resultante tiene 19 círculos completos. Completando el patrón de la flor de la vida con otra repetición de círculos externos, se obtiene un nuevo patrón. Este patrón contiene 3 líneas de 5 círculos tangentes conocidos como el fruto de la vida. La flor de la vida contiene dentro de sus proporciones todos y cada uno de los aspectos de la vida que existen. Contiene cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía de la música, toda forma de vida biológica, incluyendo tu cuerpo en específico. Contiene cada partícula, cada nivel dimensional, absolutamente todo lo contenido en el universo como longitud de onda. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios y un dedito arriba. Nos vemos en la próxima. Bye.